Hola y bienvenidos al desarrollo de la unidad 5 de matemática para 10º año de educación general básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huecha y soy docente de la escuela 6 de octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior pueden encontrar tanto mi número de teléfono como mi correo institucional para cualquier tipo de duda o inquietud. Bien, en esta ocasión abarcaremos lo que es la unidad 5 con razones trigonométricas y trataremos en esta primera parte dos temas. El uno es razones trigonométricas y cuya destreza es definir e identificar razones trigonométricas de ángulos especiales, seno, coseno y tangente para resolver numéricamente triángulos rectángulos. Y el otro tema que es teorema de Pitágoras y su destreza de demostrar el teorema de Pitágoras utilizando áreas de regiones rectangulares y también ayudándonos en las razones trigonométricas. Bien, para comenzar hablaremos de medidas de ángulos. Cuando hablamos de medidas de ángulos nos referimos a cómo se mide un ángulo. Un ángulo no es más que la abertura dentro de un círculo de dos puntos o dos líneas que convergen en un vértice. Entonces, ¿cómo mido un ángulo? El grado sexagesimal es lo que se utiliza para medir ángulos. Es decir, los ángulos se miden o se utiliza la unidad de medida de grados, denominados grados sexagesimales. Ahora, el grado sexagesimal pertenece al sistema sexagesimal, que tiene como base el siguiente principio. Tiene como base el número 60. El grado sexagesimal se divide como una de las 360 partes en que se divide una circunferencia. ¿Sí? Y su símbolo normalmente es un pequeño círculo elevado en la parte superior derecha. Ahora, un grado se divide en 60 minutos, un grado sexagesimal. Un grado en 60 minutos. Y un minuto se divide en 60 segundos. Para dejarlo un poco más claro, vamos a observar las siguientes circunferencias. En el primero tenemos una circunferencia donde nos está marcando únicamente un grado sexagesimal, 1, porque la abertura solo nos da para un grado. En la siguiente circunferencia nos marca una abertura mayor, más amplia, que nos da como resultado 45 grados sexagesimales. En la tercera circunferencia tenemos una abertura de 90 grados sexagesimales. En la cuarta circunferencia una abertura de 180 grados sexagesimales. En la siguiente 270 grados y en la última 360 grados sexagesimales, que es de lo que está constituido una circunferencia de 360 grados. Eso en respecto a medidas de ángulos. Ahora bien, dentro de lo mismo tenemos los grados sexagesimales y los radianes. ¿Qué es un radián? Un ángulo, como tal. Es la medida de un ángulo que parte del centro del círculo. De un círculo, de la parte central de una circunferencia, cuyo arco tiene la misma longitud del radio. Y la simbología es rad, R-A-D. Rad es la simbología de radián. Ahora bien, como el ángulo de un giro completo abarca toda la circunferencia y la longitud de una circunferencia con radio, R, que es la representación de radio, es 2 veces pi por radio. Este ángulo mide 2pi radianes, por tanto, se tiene que la equivalencia es que toda la circunferencia, es decir, 360 grados sexagesimales, es igual a 2pi radianes. Y si hablamos de solo 180 grados, es decir, la mitad, tenemos que es un pi radián. Para dejarlo un poco más claro, ¿qué es un radián? Aquí tenemos dos circunferencias que parten del mismo punto central. ¿Sí? Del mismo punto central marcamos dos rectas y creamos una abertura a lo que le denominamos ángulo. Pero esta vez vamos a hablar del radián, del ángulo radián. Entonces tenemos que dice que un radián es el ángulo que se forma cuando el radio, este de aquí, el radio, la recta que parte desde el centro hasta el límite de la circunferencia, mide lo mismo que su arco. Esto de que es un arco. Si este arco mide R mayúscula y el radio de este ángulo también mide R mayúscula, este ángulo de aquí es un radián. Ponemos otro ejemplo dentro del mismo. Este radio de aquí más pequeñito
que es del círculo más pequeño, que está más adentro, parte del mismo centro. Es un ángulo que parte desde el centro. Este ángulo de aquí fue creado con dos rectas que partieron desde el centro. Si este radio de aquí mide lo mismo que este arco, estamos diciendo que esto es un radián. Si su radio mide lo mismo que su arco, tiene la misma medida que su arco, estamos diciendo que ese ángulo es un radián. Ahora bien, recordemos que por lo tanto, si esto de aquí es un radián, todo esto, que son 360 grados, y hablamos de grados sexagesimales, es igual a 2 veces pi por radián. Y 180 grados, que es la mitad de 360, sería solamente un pi radián. Bien, ahora continuando. En conversión entre unidades de medidas de ángulos, es decir, tengo radianes y tengo grados sexagesimales, o grados como tal. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Bien, vamos a expresar 125 grados, dentro de una circunferencia como tal, un círculo, en radianes. Y para lo cual, siempre que vamos a transformar de grados a radianos o de radianes a grados, vamos a utilizar una simple regla de 3. Ponemos el siguiente ejemplo. Recordemos, 2 pi radianes son 360 grados. ¿Qué quiero saber? ¿Cuánto equivale 125 grados en radianes? Si sé que 360 grados, si 2 pi radianes son 360 grados, 125 grados, ¿cuántos pi radianes serán? Hago una regla de 3, ¿sí? Si 2 pi radianes son 360 grados, ¿cuántos radianes me darán en 125 grados? Hago la regla de 3 y pongo que 125 multiplico por 2 pi radianes y divido para 360 grados. Entonces me da que 125 grados son 25/36 pi radianes. Ponemos otro ejemplo. Ahora al revés, expresar en radianes igualmente el ángulo de 155 grados. Tomemos en cuenta que al utilizar la equivalencia entre grados y radianes se obtiene lo siguiente. ¿Sí? Ahora tenemos, si un pi radián es 180 grados, ¿cuántos radianes serán 155 grados? 155 que multiplica pi radianes, ¿sí ven? 155 por pi radianes sobre 180 grados. Estoy haciendo una regla de 3. Esto me da igual a 31/36 pi radianes. 31 pi sobre 36 radianes. Entonces, ¿cuántos radianes? 31 pi sobre 36 radianes. Ponemos otro ejemplo. Establece en grados el ángulo, es decir, ¿cuántos grados sexagesimales me da 2.4 radianes? Ahora bien, para resolver este ejercicio, recordemos, un pi radián equivale a 180 grados. Por ende, vamos a poner, si un pi radián es 180 grados, 2.4 radianes, ¿cuántos serán? Una regla de 3 simple, 180 por 2.4 radianes sobre pi radián. Esto me da 432 grados sobre pi, porque radián con radián se van, se simplifica. Y me da 137,5099 grados. 2.4 radianes son 137,5099 grados sexagesimales. Bien, ahora, razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Las razones que se pueden establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, recordemos, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene 90 grados, un ángulo de 90 grados. Entonces, las razones que se pueden establecer entre las longitudes medidas de los lados de un triángulo rectángulo reciben el nombre de razones trigonométricas. Las razones de los lados de un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas. Las razones trigonométricas más comunes, más utilizadas son 3: seno, coseno y tangente, con su denominación, ¿sí?
Estas se definen por el ángulo agudo. Ahora lo vamos a definir un poco más. De acuerdo con el planteamiento anterior, las razones trigonométricas de un ángulo agudo, que en este caso le vamos a poner de nombre alfa, en un triángulo rectángulo, recordemos el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, son las siguientes. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo agudo, es decir, menor de 90 grados, que lo hemos denominado alfa. En base a este ángulo de aquí, vamos a realizar las razones trigonométricas, que es establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora vamos con las razones trigonométricas. Recordemos que un triángulo rectángulo tiene un cateto, ¿sí?, sus respectivos catetos y su hipotenusa. Que en este caso tenemos hipotenusa con la letra C y el cateto A y cateto B. Bien. Recuerden, estamos tomando como referencia este ángulo de aquí al que le hemos puesto alfa. Seno de el ángulo agudo, en este caso seno de alfa, es longitud del cateto opuesto a alfa. ¿Cuál es el cateto o lado opuesto a alfa? El cateto opuesto que está frente a alfa es el cateto A. Sobre longitud de la hipotenusa. Aquí está la hipotenusa. ¿Sí? Entonces ponemos seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso es cateto A, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Seno. Coseno de alfa, en cambio, es la longitud del cateto adyacente a alfa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Cateto adyacente significa el que está junto a alfa, el que está al lado de alfa, el que está cerquita de alfa. ¿Cuál es el que está junto o al lado de alfa? Este cateto. Está justo al ladito, ahí, pegadito a alfa. Entonces el cateto adyacente es el que está al lado de alfa, sobre la longitud de la hipotenusa, es decir, sobre hipotenusa. Entonces tenemos que coseno de alfa es el cateto adyacente, el cateto que está junto, adyacente, B, sobre la hipotenusa, que es C. Seguimos. Ahora la tangente de alfa. Seguimos con el mismo ángulo, alfa. La tangente de alfa es igual a la longitud del cateto opuesto a alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente. Sobre la longitud del cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está aquí junto. Entonces tenemos tangente de alfa es cateto opuesto, cateto A, sobre cateto adyacente, cateto B. ¿Sí? Un truco para recordar estas tres razones trigonométricas más comunes es memorizar la palabra SOHCAHTOA, recordando las H's. SOHCAHTOA. S de seno. Opuesto sobre hipotenusa. C de coseno. Adyacente sobre hipotenusa. T de tangente. Opuesto sobre adyacente. SOHCAHTOA. Una manera práctica y fácil de recordar las razones trigonométricas más comunes. Recuerden esto siempre en triángulos rectángulos. Ahora bien, siguiendo con el siguiente tema de razones trigonométricas, vamos a hacer un ejercicio para que quede aún más claro. Hallar las razones trigonométricas de un ángulo agudo de mayor amplitud de un triángulo rectángulo cuyos lados miden 8 centímetros, 15 centímetros y 17 centímetros respectivamente. Considerar que el cateto opuesto al ángulo agudo de mayor amplitud, en este caso es el que mide 15 centímetros. ¿Sí? Es decir, el cateto opuesto al ángulo agudo mide que es 15 centímetros. El lado que está opuesto mide 15. Este cateto opuesto mide 15. La hipotenusa 17 y el cateto adyacente 8. Entonces podemos aplicar y hacer las razones trigonométricas. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto a alfa? 15. ¿Cuál es la hipotenusa? 17. 15, 17 avos. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? El de 8 centímetros. 8. Sobre hipotenusa 17. Entonces el coseno de alfa es 8 17avos. Y tangente de alfa es el cateto opuesto, este que está enfrente, que es 15,
sobre el cateto adyacente, que es este, ¿sí? Que es 8. Entonces tenemos cateto tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, que tangente de alfa es 15 octavos en este ejercicio. Bien, continuamos. Ahora hablaremos de otro tema muy importante, que es el teorema de Pitágoras. Recordemos que Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Hizo muchos avances en la matemática helénica, la geometría, la aritmética y muchísimas cosas más. Pero en este caso nos concentraremos exactamente en el teorema que propuso, el denominado teorema de Pitágoras. Primero, que el teorema de Pitágoras es únicamente aplicable en triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras, triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras solo lo puedo aplicar en triángulos que tengan un ángulo de 90 grados o triángulos rectángulos. Que tienen las siguientes características: un ángulo de 90 grados, una hipotenusa, que es su lado más de mayor longitud, un cateto, puede ser izquierdo o derecho o inferior, y otro cateto. En este caso la hipotenusa le denominaremos con C, el cateto de la izquierda con E y el cateto inferior con D. ¿Ya? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras en relación a los triángulos rectángulos? Nos dice que el cuadrado que puedo formar con la medida de la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, C al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Es decir, el área en verde aquí, el área del cuadrado que formé con la medida de hipotenusa, es igual a sumar este cateto, el área de este cateto más el área de este cateto. En fórmula sería C al cuadrado es igual a E al cuadrado más D al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Sí? Esto de aquí, esta área, es igual a sumar esta área al cuadrado más esta área al cuadrado, es igual a esta área de aquí. ¿Sí? Para poner un ejemplo lo ponemos en números. 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 13 al cuadrado es 169. 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144. Y si sumo 25 más 144 también me da 169. Por ende 169 es igual a 169. Es decir, 13 al cuadrado, que es 169, es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Porque recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Ahora bien, dentro del teorema de Pitágoras tenemos los siguientes ejercicios. Un triángulo rectángulo, como siempre, recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos con una hipotenusa, con un cateto E que mide 4 centímetros, un cateto D que mide 3 centímetros. ¿Qué no tenemos? La medida de la hipotenusa. Vamos a calcularla. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto D al cuadrado más el cateto E al cuadrado. Por ende nos da hipotenusa al cuadrado igual a 3 centímetros, que es lo que mide D al cuadrado, 3 centímetros, más 4 centímetros, que es lo que mide E también al cuadrado. No olvidemos elevar al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a 9 centímetros al cuadrado más 16 centímetros al cuadrado. Y eso nos da que hipotenusa al cuadrado es igual a 25 centímetros al cuadrado. 9 más 16, 25. Y finalmente tenemos este cuadrado de aquí, no me sirve, lo que necesito saber es cuánto mide la h solita, no al cuadrado. ¿Qué hago con este cuadrado? Pues lo paso al otro lado del igual y se convierte en raíz. Y me queda que h es igual a la raíz de 25 centímetros al cuadrado. Lo que me da que h mide 5 centímetros. Entonces esta hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 5 centímetros. Vamos a otro ejemplo, un poco más práctico. Tenemos una pared que no sabemos cuál es su altura o cuál es la altura hasta donde llega la escalera.
Tenemos una escalera que tiene una longitud de 73 decímetros y tenemos la distancia entre la patita de la escalera y la pared de 55 decímetros. Esto nos da un triángulo rectángulo. Proponemos teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado ya tengo. ¿Cuánto mide C? 73 decímetros al cuadrado. A al cuadrado no tengo. A no sé cuánto mide. ¿Cuál es la altura de esta pared? Entonces anoto A al cuadrado como está. Y B al cuadrado sí tengo, que en este caso mide 55 decímetros. Entonces la hipotenusa no necesito saber uno de los catetos. Seguimos. Entonces lo que hago es pasar este cateto, dejarlo donde está, y pasar este 55 al otro lado, para que me quede A al cuadrado es igual a 73 decímetros al cuadrado menos, recuerden que cuando pasa de un lado al otro lado del igual cambia de signo, menos 55 decímetros al cuadrado. Entonces, cateto al cuadrado es igual, en este caso la hipotenusa al cuadrado menos el cateto b al cuadrado, que nos da que el cateto A es igual a la raíz de 2304 decímetros al cuadrado y por tanto el cateto A ha medido 48 decímetros. Así de simple y de sencillo. Ahora, tenemos razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dado que la hipotenusa del triángulo rectángulo isósceles, tomemos en cuenta esto, que es un triángulo rectángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales y uno diferente, de la siguiente figura mide 10 centímetros. Hallar la medida de los ángulos agudos y de los catetos. Y la medida de los catetos. Pero esto tiene una característica muy especial. Si el triángulo ABC, con vértices ABC, es un triángulo rectángulo, es decir, que al menos uno de sus ángulos mide 90 grados y los otros dos tienen otra medida, pero al menos uno mide 90 grados. Además, que al ser isósceles, es decir, tiene dos lados iguales y uno diferente, sus ángulos agudos son congruentes, es decir, que ambos ángulos agudos que no son 90 grados miden lo mismo. Es decir, que los ángulos C y B, los ángulos congruentes, me van a dar como medida 90 grados. Entonces tenemos el siguiente triángulo rectángulo, donde tenemos las siguientes características. Una hipotenusa que nos da una medida de 10 centímetros y el ángulo de 45 grados. Y recordemos que decía que eran ángulos congruentes, es decir, que si este mide 45 grados, este también va a medir 45 grados. ¿Qué es lo que nos falta por averiguar? Ya lo dimos por hecho a este como 45. Confirmar que mide 45. Y además saber cuánto mide el cateto B y cuánto mide el cateto A. Para lo cual, para averiguar la medida del cateto B se puede plantear la siguiente ecuación. Seno de 45 grados. ¿Por qué seno? Porque tengo que utilizar el cateto opuesto y la hipotenusa. Y la hipotenusa sí tengo medida. No utilizo tangente porque la tangente me da cateto opuesto sobre adyacente y no tengo la medida de ninguno de los dos catetos. Entonces pienso utilizar seno de 45 porque sí tengo la medida de la hipotenusa. Entonces seno de 45 grados es igual a B, que es el cateto opuesto, sobre 10. Por tanto B, al dejar B y pasar todo al otro lado, B es igual a 10 por el seno de 45. Es decir, 10 por 0.707, que es el seno de 45 en la calculadora. Si hago seno de 45 me da 0.707. 10 por 0.707 me da 7,07 centímetros. Es decir, que el cateto B mide 7,07 centímetros. Al ser A y B iguales, porque recordemos que es un triángulo isósceles. Triángulo isósceles es el que tiene dos lados con la misma medida y un lado con medida diferente. Dos lados iguales y uno diferente. Si A y B son iguales, el lado de A también mide 7,07 centímetros. Con lo cual el triángulo queda resuelto, pues se sabe que A mide 7,07 centímetros,
B mide 7,07 centímetros, C mide 10, aquí hay un error, 10 centímetros, y los ángulos son 45 grados el ángulo A del vértice A, 45 grados el ángulo del vértice B y 90 grados el ángulo del vértice C. Y bien, esto sería todo por la primera parte del desarrollo de la unidad 5 para matemática de 10º año de educación general básica. Recordarles que para iniciar esta sección de videos primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades. Ahí está indicado cómo y de qué manera deben desarrollar cada una de estas actividades. Además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de mi número de WhatsApp las 4 preguntas correspondientes. Sin más, mi nombre es Mauricio Ojeda Guaycha, docente de la Escuela 6 de Octubre. Me despido hasta un próximo video.